hermanos, la palabra que hoy día vamos, o la parábola que hoy día vamos a ver, si tuviéramos que ponerle un título, el título que sería el ejemplo de perdón. Ya pudimos ver al leer la palabra que de lo que más se habla ahí es del perdón. Y esta palabra antecede a la pregunta que Pedro le hace al maestro. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Y yo creo que la respuesta que él esperaba, una vez, 2 veces, 70 veces 7. Y tiempo atrás sacábamos las cuentas con un hermano numéricamente que fue un número muy difícil de cuantificar, 70 veces 7 el perdón. Así que antecede a esa pregunta que Pedro le hizo al maestro, que ahí Jesús da a conocer esta parábola. Pero mire, hay que resaltar 2 detalles. Cuando empieza usted a leer la parábola dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Cuando habla del reino de los cielos, quiere decir que esta parábola está dirigida a hombres que conocían y que tenían un conocimiento de la palabra del Señor. Tenía relación también con una comunidad, con una iglesia o con gente que estaba y tenía conocimiento de las Escrituras. Pero esta palabra es tan severa que muchas personas sacan en conclusión que el principio que Jesús enseña por medio de ella no podría aplicarse a los creyentes. Pero aquí nos vamos a encontrar con 2 cosas. Primero, la relación del perdón que tiene cada individuo personal con el Señor. Vale decir, usted personalmente y yo, cómo actúa o cómo se gatilla el perdón en cada uno de nosotros. Y la segunda parte es cómo actúa o cómo debería actuar el perdón entre los hijos del Señor. El perdón entre los que pertenecen a una comunidad. Pero mire, así como a veces es necesario que un padre trate con dureza a un hijo que persiste en desobediencia, también a veces es necesario que el Señor trate con dureza a su familia desobediente. De repente, duele decirlo, cuesta decirlo, pero es necesario que el Señor ponga su manito sobre nosotros cuando hay una actitud de desobediencia. El escritor de Hebreos recordó a sus lectores lo que el Señor había enseñado antes a su pueblo casi 1000 años atrás, que dice, el Señor al que ama, disciplina, y azota todo a aquel que recibe por hijo. Y aquí la palabra del Señor da algunos ejemplos de cómo el Señor actúa cuando tiene que aplicar disciplina. Algunos de los creyentes corintios se habían vuelto tan inmorales y faltos de arrepentimiento que Dios permitió que cayeran enfermos y muchos de ellos murieran. Mató a Ananías y a Zafira, ¿por qué? Por mentirle al Espíritu Santo. El Señor a veces es estricto con sus hijos descarriados. ¿Por qué? Porque es la única forma que Jesús y Dios tiene para proteger la pureza y la santidad de su iglesia. La única forma que Dios toma para proteger la santidad y cuidar la relación de la iglesia es lamentablemente poner su corazón duro y castigar muchas veces nuestra soberbia y nuestra dureza de corazón. Jesús entonces presenta la parábola declarando específicamente que se trata del reino de los cielos en cuya verdadera ciudadanía se incluyen los creyentes. Insiste entonces en que esta palabra está relacionada para aquellos que tienen un conocimiento de las Escrituras. En la parábola actual, Jesús presenta la actitud de Dios, un rey con relación al perdón de sus súbditos, y entre ellos los siervos. Ahora, definamos la palabra siervo dentro del contexto de esta parábola. Se utiliza aquí en el sentido más amplio de los que están en sumisión a un soberano, como estaban los súbditos en las antiguas monarquías. Todos los ciudadanos de un reino antiguo eran siervos en el sentido de que debían lealtad absoluta al monarca o al rey, que normalmente el monarca en ese tiempo, el rey, tenía la soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Vale decir entonces que en el contexto de esta palabra, siervo, tiene relación con el primer caso que vamos a ver, que era un hombre que tenía una posición social, que tenía un poder económico adquisitivo alto, pero también la palabra siervo hace relación con aquel humilde que vamos a ver en la segunda historia que vamos a estudiar, que también es una persona humilde de un estrato social más bajo. Los dos son considerados siervos y los dos tienen que rendir obediencia bajo la soberanía de este rey, que como insisto,
era tanta la autoridad que tenía potestad sobre la vida y sobre la muerte. Tales extremos, las de las dos categorías, se sugieren en la palabra indicando que sus verdades se aplican a todo creyente, es decir, todo ciudadano del reino de los cielos. El primer siervo era obviamente, como lo dijimos, de alto rango, y es probable que poseyera una considerable riqueza personal, mientras que el consiervo, a quien se negó a perdonar la deuda, tal vez era relativamente pobre. ¿Va entendiendo que hay dos realidades distintas? ¿Se da cuenta? Un rey solía nombrar gobernadores o sátrapas sobre las varias provincias de su reino, y la principal función que estos tenían era recaudar los impuestos del rey. Fue quizás con esa relación a tales impuestos que el rey quiso hacer cuentas con el hombre, que le debía 10.000 talentos al rey. Probablemente este era funcionario, recaudador de impuestos. En cualquier caso se trataba de un individuo con gran responsabilidad, que debía gran cantidad de dinero al rey. Hagamos cuenta de la historia. Comienza la historia diciendo que este rey llama a cuenta a uno para rendir cómo había administrado los bienes, que era un recaudador. Y se va dando cuenta usted que la persona a quien llama primero era una persona que tenía un rango, y su rango era recaudar impuestos. Entonces llega un momento en que el rey le dice: ven para acá, necesito que hagamos cuenta. De esa forma se va desarrollando esta parábola. La ocasión era tal vez la fecha regular y periódica que el rey había establecido para hacer cuenta con sus gobernadores. La rendición de cuentas tal vez no representaba el juicio final de Dios, porque después que fuera juzgado el hombre, no había tenido más oportunidad de perdonar ni ser perdonado. Muchas veces esta parábola se toma para ver cómo es el fin de los días, cómo va a ser juzgado el hombre, pero tenga en consideración que no es así, porque recuerde que hubo un juicio para el primer hombre, pero este hombre, al ser perdonado, volvió y acometió con un siervo más humilde. Entonces se da cuenta de que no es el fin de los tiempos, sino que es una relación de perdón unidireccional de un hombre con el Señor. Por documentos históricos de la época, se ha determinado que el total de los impuestos anuales que debía pagar Judea, Samaria y Galilea eran aproximadamente 900 talentos. En base a estas cifras, 10.000 talentos ascendían a 11 años de impuestos de esas 4 provincias. Vale decir que cuando el rey llamó a este hombre a tomarle en cuenta, lo que él tenía que dar cuenta era por 11 años. Dice que eran 10.000 los talentos, para decir 11 años tenía que dar cuenta de cómo había sido su gestión ante el rey. Así como 70 veces 7 representa una cantidad ilimitada de tiempo, 10.000 talentos representa una cantidad ilimitada, casi imposible de pagar. De ahí que el planteamiento de Jesús en esta parábola era que el hombre que debía al rey 10.000 talentos tenía una deuda incalculable e impagable. Esa deuda incalculable e impagable representa la deuda por el pecado que todo ser humano tiene con Dios. Todo pecado, toda la deuda, toda la inmundicia que nosotros acarreábamos, era imposible que la pagáramos. Era tanto el peso que teníamos que hiciéramos lo que hiciéramos. Si yo me quemaba los bonzos, sea lo que fuera, era imposible que la pagara. Eso está dando cuenta esa deuda. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado a alguien, esa persona se enfrenta con la realidad de que la extensión de su pecado está más allá de toda comprensión y que es humanamente impagable. Al igual que Pablo, cuando vio su pecado a la clara luz de la ley de Dios, todo pecador convicto tiene un destello de la pecaminosidad total del pecado. Tal destello es el que tuvo también Job cuando se derramó y se arrepintió el polvo y cenizas. Sin importar cuánto daño hace un pecado a otras personas, es antes que nada un agravio contra Dios. Lo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta a la luz de esta parábola es que cada ofensa que yo cometo contra un hermano, cada ofensa que yo cometa contra una hermana, automáticamente estoy
atentando en relación con Dios. Y así lo expresa un Salmo 51 que da cuenta de esto. Dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo ante los ojos de Dios. ¿Se da cuenta que el atentar los unos contra los otros, lamentablemente estamos atentando contra el Señor? Uno, el primero entonces, representa aquí al incrédulo que ha recibido el conocimiento de Dios, la vida de Dios y la oportunidad de dar a Dios lo que se le debe, pero que desperdicia en pecado la propiedad de Dios. Debido a que el hombre en la parábola de Jesús no pudo pagar, ordenó su Señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El hombre no solo malversó lo que le pertenecía al rey, sino que lo consumió en sí mismo hasta no quedar en nada. El estado en que se encontraba este hombre era de un pecador en quiebra. ¿Se da cuenta que la actitud de este hombre es un hombre que hizo las cosas mal? Tuvo 11 años donde malversó todo lo recaudado con impuestos. Entonces, cuando llegó a dar cuenta al rey, se dio cuenta que no había nada y que no tenía nada ante el rey. Así como la cantidad impagable de dinero en la parábola es un símbolo de la deuda impagable del hombre por el pecado, el castigo mencionado aquí nos hace pensar en el infierno, donde seres humanos condenados pagarán eternamente por lo impagable. La bancarrota espiritual total de todo hijo de Adán, en los cuales estamos todos involucrados, le hace imposible pagar la deuda ilimitada en que ha incurrido a causa de su pecado. ¿Se da cuenta que la palabra del Señor nos insiste, hagamos lo que hagamos, es imposible que yo, como persona natural, pueda pagarle al Señor? Solo por la obra justa y perfecta de Jesucristo, mis pecados de ayer, de hoy y de mañana fueron pagados. No hay otra solución, no hay otra forma. Según las normas de esa época, el rey en la parábola había sido muy bueno, tan solo por no haber exigido que le rindiera cuenta antes. En una manera infinitamente mayor, Dios es misericordioso para con el más endurecido pecador al permitirle simplemente seguir viviendo. El rey podía haber llamado a este hombre a cuenta 2 años atrás, 5 años atrás, 3 años atrás, pero él decidió hacerlo 11 años después. La misma misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. La misma misericordia que Dios ha tenido con usted y conmigo. Usted podrá decir, Señor, ¿por qué no me llamaste antes a este evangelio? ¿Por qué no me llamaste joven? ¿Por qué no pusiste en mi corazón? ¿O por qué no me tomaste antes? No, Dios tiene un tiempo definido para usted y para cada uno de nosotros. Pero llegará el día, dice, y a menudo, muchos días, antes que todo ser humano enfrente al rey para rendir cuenta por lo que está haciendo con su vida. Insisto, esta no es una ilustración del día del juicio final, sino de un tiempo de convicción en que los seres humanos enfrentan su pecado y la necesidad de salvación. Se enfrentan con la realidad de que tienen que rendir cuentas a Dios por la vida pecaminosa que han llegado. Cuando la palabra del Señor llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores, detenemos nuestra vida y nos damos cuenta que tenemos que rendirnos ante la presencia del Señor y darnos cuenta que somos un manojo de pecado, que somos un manojo de cosas malas, que lo único que podemos esperar y requerir es la misericordia del Señor, nada más. Al darse cuenta de su culpa inexcusable y al sentir la bondad del rey, entonces aquel siervo postrado delante del monarca le suplicaba. Pero que se cayera al suelo fue un acto de sumisión total, de echarse por completo en manos de la misericordia del rey. El hombre era culpable y estaba condenado, devastado, pero automáticamente arrepentido. Él automáticamente reconoció su error. De la misma manera, el pecador, confrontado por el Espíritu Santo con el Evangelio y la convicción de su pecado, debía reconocer que es culpable y que está condenado delante de Dios. Y de igual modo, su única esperanza es humillarse y confesar su pecado y arrojarse a la misericordia de Dios en Jesucristo. Mientras el hombre yacía quebrantado a los pies del rey,
Había algo en él. No se daba cuenta que nunca podía haber pagado la deuda por mucho tiempo que pasara esforzándose y trabajando en ello. Martín Lutero escribe sobre esta palabra y dice: antes que el rey lo llamara a rendir cuentas, el hombre no tenía conciencia ni sentía el peso de su deuda. Antes de que el Señor tomara nuestra vida y tuviera misericordia de cada uno de nosotros, no teníamos conciencia de nuestra deuda. Este hombre, 11 años, malversó el dinero, malgastó los impuestos, pero él no se daba conciencia. Si el rey lo hubiese llamado 20 años después, 20 años había seguido malgastando, haciendo lo malo. Si el Señor no hubiese llamado después a nosotros, después habíamos seguido haciendo lo malo, porque en nosotros no había conciencia de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque la condición del pecador, ¿cuál es? Es que está muerto. Y un muerto no tiene conciencia absolutamente de nada. Pero su terrible situación lo llevó a suplicar con desesperación: Señor, ten paciencia conmigo. Y a continuación, aquí da un poco de risa, la promesa poco realista: yo te pagaré todo. ¿Ha escuchado usted esa palabra que usamos comúnmente? ¿Con qué ropa? ¿Cómo iba a pagar él? Y es la típica promesa que hacemos cuando el Señor nos toma, cuando el Señor nos trae: Señor, te serviré hasta la muerte. Señor, prometo nunca más cachetear a mi señora, te prometo, te prometo, te prometo y te prometo. Pero lamentablemente, como Dios nos conoce, Dios sabe que no vamos a cumplir. Al ser condenados por primera vez por su pecado, las personas a menudo tienden a hacer promesas a Dios, similares a la que el hombre le hizo al rey. Pero mire, hay algo que reconocer de este hombre. Hay algo bueno que reconocer. El entendimiento que tenía era erróneo. Estaba totalmente errado. Porque él dijo: dame tiempo, Señor, porque yo te voy a pagar la deuda. Todavía no tenía conciencia que él no podía pagar. Todavía no se daba cuenta que de él, como persona, no podía. No había forma. Pero su actitud era la correcta. Estaba arrojado a los pies de Cristo. Estaba arrojado a los pies suplicando perdón. La actitud era correcta, pero lo que él pensaba, no, por ningún lado. Antes que el rey le pida cuentas, este siervo también dice: le debo mucho a mi señor, es decir, 10.000 talentos. Pero ahora que el juicio final se lleva a cabo y que su señor ordenó que vendan su esposa, sus hijos y todas sus posesiones, es cuando este hombre le cae la teja y se da cuenta cuánto le debe y cuánto ha fallado y cuánto ha defraudado ante el Señor. Lo mismo nos ha pasado a nosotros cuando el Señor toma posesión de nuestra vida, nos cae la teja, es como que nos cayó el ladrillo y decir: cuán malo he sido, cuán falto he sido ante la presencia del Señor, cuán deudor soy del Señor, cuán malo, cuánta mal olor, cuánto hay de malo en mí ante la presencia del Señor. Porque yo le pregunto a usted: ¿qué es lo que usted le puede ofrecer al Señor? Nada, por hermano. Lo único que le puedo ofrecer al Señor es el mal olor de mi pecado y que Él todos los días tenga misericordia de mi vida. Así también nos sentimos de veras cuando nuestros pecados son revelados en el corazón, cuando el registro de nuestras deudas se encuentran delante de nosotros. Mire, el rey bien sabía, a pesar de las buenas intenciones del siervo, que éste nunca podría cumplir lo que prometió. ¿Se da cuenta que Dios sabe que no va a cumplir lo que usted promete? Te prometo, Señor, y nos llenamos de promesas, y de 10 promesas, con suerte cumplimos una, y no creo que ninguna. Pero Dios conoce eso. Al contrario, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta extraordinaria ilustración del amor compasivo de Dios por el pecador auténticamente arrepentido que se arroja sobre la misericordia divina. Eso es lo que está ilustrando esta primera parte de la parábola. El hombre solo pidió paciencia para poder tratar de pagarle al rey. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo el rey? El monarca le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que Dios hace con la deuda del pecado de quienes vienen a Él en arrepentimiento sincero y humilde. El momento en que una persona reconoce la maldad de su pecado y se vuelve hacia el único salvador del pecado, la montaña, el cúmulo de deudas es pagado por completo y para siempre. ¿Se da cuenta que en esta primera parte vemos la relación directa de uno con el Señor?
cómo Dios tiene misericordia en nuestra vida. Y da cuenta también de que muchas veces éramos inconscientes hasta que Dios abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta que somos pecadores. Que nunca se nos olvide que somos hombres y mujeres que necesitamos de la presencia del Señor. Que nunca se nos olvide que somos pecadores y que necesitamos constantemente la mirada de amor y la mirada de misericordia de este Dios santo y bendito. Vamos a la segunda parte, el segundo siervo. Una vez que salió aquel siervo, salió contento diciendo, voy a perdonar a todos, porque el rey me perdonó la deuda, así que al que me deba, lo voy a dejar libre de polvo y paja, como decimos. No fue así. Una vez que aquel siervo halló a uno de sus consiervos, vale decir, a uno de sus hermanos, que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. El segundo hombre al que se describe como uno de sus consiervos, vuelvo a decir, como uno de sus hermanos, sugiere que representa a un hermano en la fe y que el principio que Jesús enseña aquí se relaciona principalmente con el trato de los creyentes entre sí. Si hay algo que debemos entender y si hay algo que debemos transmitir, es que si Dios a mí me perdonó un cúmulo de pecados que era imposible que yo pagara, eso también tengo que transmitirlo a mis hermanos. Si Dios me perdonó a mí, yo también tengo que tener la capacidad de perdonar a mi hermano. 100 denarios representaba el salario de 100 días para un trabajador común en tiempos del Nuevo Testamento. Una suma ínfima comparada de la cantidad de 10.000 talentos, que como ya dijimos, representaba 11 años de los tributos que debía que pagar Judea, Samaria y Galilea. A pesar de que la segunda deuda era muy pequeña en comparación con la primera, no obstante, era una deuda real y representa un agravio verdadero, cometido entre un creyente y otro. Vale decir que si mi deuda contra el Señor es mayor a la deuda que yo tengo con usted, pero sigue siendo una deuda. Yo sigo teniendo una deuda o sigo teniendo algo en contra suya. Jesús, en esto, no estaba enseñando que los pecados contra hermanos en la fe o contra alguien más eran significantes, sino que son ínfimos en comparación con los agravios que cada uno de nosotros ha cometido contra Dios y por los cuales Él nos ha perdonado sin reservas y completamente. En lugar de ser un reflejo de la compasión del rey, en lugar de este hombre a quien se le habían perdonado esos 10.000 talentos que tenía que pagar, en lugar de reflejar eso, Él reflejó todo lo contrario. En lugar de ser un reflejo de la compasión del rey, el primer siervo a quien se le habían perdonado 10.000 talentos, se enojó ante la idea de que a él mismo le debían algún dinero. Cuando se encontró con su deudor, haciéndolo él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y según los escritos del Antiguo Testamento, cuando la palabra del Señor dice haciéndome, asfixiaba, quiere decir que lo tomaba del cuello, quiere decir que lo estaba apretando, lo estaba estrangulando e incluso hasta hacerle sangrar de nariz. De esa forma lo estaba acometiendo contra él y haciéndole que le pagara la deuda. El funcionario subordinado hizo su súplica igual que la que hizo él. Exactamente, en las mismas palabras que su acreedor había usado delante del rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero con dureza inimaginable, el siervo perdonado no quiso perdonar a su subordinado, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, hasta exigir un pago después que él mismo le habían perdonado tanto. Representaba una insensibilidad flagrante. Maltratar y concretar y enviar a su deudor a la cárcel, a un comentarista lo menciona como una monstruosidad moral. Tal falta de perdón no solo es moralmente impensable y rara, sino también irracional. No estaba pensando. Sin embargo, como clarifica la Biblia y la experiencia personal, esa es la manera en que a veces los cristianos se tratan entre sí. Dura cosa. La parábola es una descripción poco favorecida de la carne pecaminosa, que aún reside en todo creyente y que ha ocasionado gran conflicto y perjuicio dentro de la iglesia
desde su nacimiento. Se da cuenta que las mayores discordias, los mayores tropiezos que tiene la iglesia es una relación entre los hermanos, donde no existe el perdón, donde no existe la comunión, donde no está la capacidad de perdonar, donde no está la capacidad de reconciliación. Es ahí donde históricamente y lamentablemente en la actualidad se generan las divisiones en la iglesia. Pablo dio instrucciones a Tito de recordar a los creyentes, bajo su cuidado, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pero ¿qué es lo que hay ahora? Difamación. ¿Qué es lo que hay ahora? Somos pendencieros, nos gusta pelear. ¿Y qué es lo que hay ahora? No hay mansedumbre, hay altanería. Dios tenga misericordia. Como sabían de la gran deuda que el rey había perdonado al primer siervo y del postrer trato que le dio al siervo endeudado, actuando como si tuviera derecho de ser menos piadoso y compasivo que su soberano, los consiervos, con toda la razón, se indignaron, porque este hombre en realidad se había puesto por encima del rey. Y por eso, cuando vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Vale decir que como hermanos, como comunión en Cristo, si yo veo que hay una discordia, tengo que orar por esa discordia para que esa discordia se solucione. La idea es que los unos por otros oremos para que haya comunión. Lo que busca el reunirnos, lo que busca el estar juntos es la unión del cuerpo de Cristo. Es unirnos a través de la palabra. No basta con estudiar la palabra, porque yo puedo aprender mucho de la palabra, pero si no estoy en comunión con usted, si usted no está en sintonía conmigo, de nada sirve. Lo que primero que buscamos es la comunión y es la unión del cuerpo de Cristo, que lo conformamos todos los que estamos aquí reunidos. Como era de esperarse, el rey se enfureció al enterarse de la noticia. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? El rey llamó a este siervo, le llamó la atención y le dijo: te perdoné la deuda que me rogaste, y mira de qué forma estás actuando. Y aquí hay una pregunta que debe estar en cada uno de nosotros. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, cada vez que yo tengo una discordia, una disputa con mi hermano, primero debo recordar cuánto Dios me perdonó. Cada vez que yo quiera altercar con mi hermano o tener una disputa con mi hermano, primero mires a sí mismo y dígame: Señor, ¿cuánto me has perdonado? Tenía un cerro de deuda que pagar, tuviste misericordia, y a raíz de esa misericordia hoy yo actúo con misericordia. Por eso que esta pregunta debe resonar en cada uno de nosotros. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando un cristiano permite que el pecado restante controle una actitud o acción, está siendo malvado, porque el pecado siempre es pecado, sea cometido por un creyente o no, pero es aún más grave cuando es cometido por un creyente. ¿Por qué? Porque el creyente ha disfrutado y ha sido partícipe de la gracia redentora del Señor. Cuando yo he gustado de la gracia redentora, de la misericordia del Señor, tengo más condenación de no perdonar a mi hermano, porque yo ya he sido perdonado. Dios tenga misericordia. No es que el rey esperara que el primer siervo diera a su subordinado una oportunidad de pagar la deuda, sino que esperaba que tuviera misericordia de su consiervo y le perdonara totalmente la deuda, tal como el rey lo había tenido misericordia del siervo y le había perdonado la deuda por completo. Debido a que es un Dios santo y justo, siempre se enoja contra el pecado, incluso el pecado de sus hijos. Cuidado ahí. Dios siente indignación santa siempre que un cristiano peca. Como castigo por su pecado, el siervo implacable fue entregado a los verdugos, y más bien tiene otra definición que dice torturadores. Verdugo también se define como torturadores, hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, lo que este rey perseguía de este hombre injusto a quien había perdonado y él no,
era un cambio de corazón y que perdonara a su hermano. Eso es lo que buscaba este rey. Por lo cual el rey quería que pagase de esa forma. Resumiendo, hermanos, la parábola nos está hablando de personas que se perdonan unas a otras, después que han experimentado la gracia gratuita del Señor. Aquellos que son salvos, transformados, a quienes se les ha dado una naturaleza nueva en Cristo y que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, por lo general manifestarán ese cambio de vida teniendo una actitud compasiva. Yo doy cuenta de que soy hijo restaurado, yo doy cuenta de que soy hijo perdonado, yo doy cuenta de que hay una naturaleza nueva en mí, es que soy un hombre o una mujer compasiva. Me conmuevo con el dolor de mi hermano, me conmuevo con el dolor de mi hermana. Oro por mi hermano, ora por mi hermana. Esa es tener una actitud compasiva. Hoy hemos entendido cómo es la relación de perdón de cada uno con el Señor y hoy hemos entendido cuán duro es también la relación entre los hermanos. Qué triste es ver una iglesia dividida, producto de rivalidades, producto donde no existe ni está la capacidad de perdonar. Pero hoy hemos entendido de que soy salvo, de que soy restaurado por el Señor, de que mucho tenía que pagar, de que mi deuda era impagable, de que yo no tenía conciencia de lo que había hecho, de lo malo que soy, pero hoy a la luz de la palabra soy consciente, tengo un reflejo que es la palabra del Señor, que todos los días me da cuenta que soy un hombre que me falta, que soy un hombre pecador, y a raíz de eso hoy tengo misericordia de mi hermano. Hoy no me afecta lo que me haga mi hermano, porque hoy he entendido de que si Dios me ha perdonado mucho, mucho es lo que yo tengo que perdonar también. Que el Señor le guarde y que el Señor le bendiga.